Oremos. Padre Santo, gracias por sus bondades, por su infinita misericordia, por la oportunidad de podernos reunir en tu nombre, porque a pesar de las dificultades que tenemos cada uno y de los contratiempos, porque ¿sabes? Nos hemos dado cuenta que con el correr de los meses, de los años de esta pandemia, el tiempo se hace muy corto para tanta actividad. De repente como que nos falta día para hacer todas las cosas y no queremos dejar de lado lo más importante, que es poder reunirnos para estudiar tu palabra. Señor, te pido por cada familia que representamos aquí para que seamos llenos de tu espíritu. Cada familia sea un monumento de tu justicia, de tu misericordia. Padre Santo, que podamos con tu Espíritu Santo poder hacer interpretación correcta de la Escritura. Señor, bendice a tu iglesia en el mundo entero y gracias por la oportunidad también de, después de varias semanas que no lo hacíamos, reunirnos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y agradecemos. Amén. Amén. Bueno. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan de que hemos estado conversando en estas últimas reuniones? Vamos a tratar de hacer un resumen rápido. Hemos tratado, me acuerdo que empezamos a sentar las bases para poder estudiar profecía y en esas bases dijimos que era importante reconocer que la iglesia tiene un rol fundamental en el tiempo del fin. Y bueno, se nos han ido, parece que 3, 4, parece que van 4 ya reuniones hablando de la importancia de la iglesia organizada para poder desempeñar la parte final de la obra que nos corresponde. Entonces, en ese orden de ideas voy a compartir la pantalla para poder darle continuidad al tema. Y a ver, permítanme acá, yo lo preparo primero para la diapositiva donde quedamos. Y quedamos en la diapositiva donde vamos a darle respuesta a la hermana Teresina, que ya hizo una pregunta muy importante. Aquí la tengo lista entonces. Hermana Teresina, ¿se acuerda usted de la pregunta que usted hizo? Si quiere la puede lanzar al público ahí para responder a la pregunta que no respondí en la vez pasada, la última reunión que tuvimos. Es que estábamos, se me desapareció el Zoom, espera un poquitito. Se me desapareció el Zoom. Bueno, es que estábamos hablando de un tema, es que no me acuerdo bien cuál era el cuestionamiento, pero sí lo que yo quería saber es dónde estaba todo eso, porque realmente está relatando, el Espíritu de Profecía relata muchas cosas que van a suceder, y quería ubicarlo en la parte temporal en la Biblia, tener un referente bíblico para eso. Pero específicamente, de todas las cosas, específicamente no me acuerdo muy bien del punto en cuestión. Bueno, sí, correcto, pero por ahí va la pregunta que queremos responder ahora. Pregunto, ¿ven la pantalla compartida? Amén. Para leer lo importante. Ya, qué bueno que la están leyendo. Bueno, porque me voy a volver un poco. Nosotros hemos hablado, la última reunión hablamos de lo que fue la comunicación, la jerarquía en la comunicación, ¿cierto? Que según el capítulo número 1 de Apocalipsis, el Padre le entrega un mensaje al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel a Juan, Juan a los ministros a la iglesia, y la iglesia y los ministros finalmente unidos a los gentiles, a las otras naciones que no conocen del plan de salvación como lo conocemos nosotros, ¿cierto? Ese es el plan jerárquico que el Señor tiene en la entrega del mensaje. Eso lo estudiamos, también hablamos relacionado con el santuario, lo que son los 3 elementos del lugar santísimo, que es el arca del pacto, bueno, el arca del pacto, y que en el arca del pacto están 3 elementos, ¿cierto? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, y también hicimos un estudio allí, cómo cada elemento está de alguna forma mostrando la importancia de la iglesia, ¿cierto? Lo vimos con el libro de Números, con el libro de Éxodo también, y con el libro de Apocalipsis, básicamente. Cómo el Señor tiene un mensaje en el santuario de la iglesia organizada como fundamental para poder cumplir el rol de predicadores, de apóstoles en el tiempo del fin. Eso como para resumir un poco. Y ahora sí vámonos a responder esta pregunta. Hermana Teresina y todos los que nos escuchan, básicamente, si nosotros nos podemos analizar la Biblia, de hecho hay que hacerlo así, no estudiarla completa, no podemos decir que vamos a dedicarnos únicamente a estudiar
por ejemplo, Daniel y Apocalipsis, porque son los libros que son relativos al tiempo del fin y la profecía. Porque si no encontramos en los otros libros la respuesta y las interpretaciones, no podremos llegar a un estudio profundo de esos dos libros. Y sí, como muchos cristianos populares desechan el Antiguo Testamento y solamente estudian el Nuevo, es algo parecido, porque el Nuevo Testamento se entiende a la luz del Antiguo. Pero sin embargo, cada libro de la Biblia tiene un contexto único, ¿cierto? No solamente en tiempo, sino también a las personas a las cuales se le entregó el mensaje, también la temática que se trata en cada libro. Y por eso, hermanos, para poder encontrarnos nosotros en la simbología bíblica, tendremos que ir de acuerdo a cada libro, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si analizamos los libros de Moisés, si miramos todo lo que fue el Génesis, nosotros vimos en el Génesis que se consolida el pueblo israelita y finalmente en el Éxodo, también, bueno, uniendo todos los libros del Antiguo, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, encontramos un paralelismo importante que no lo mencioné aquí, pero lo vamos a mencionar sí por vos, que la iglesia adventista está representada en forma impresionante allí. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, nos simboliza a nosotros que estamos a punto de entrar a la Canaán celestial. Entonces, si lo miramos en ese contexto de esa época, nosotros vemos que, por ejemplo, el pueblo adventista cuando se inicia en esa época del siglo XVIII, ya esa generación ya no está, ¿cierto? Y ahora nos corresponde a nosotros tomar ese legado y continuarlo y terminar finalmente la obra. Y estamos muy a punto de entrar a la tierra prometida, ¿cierto? A la Canaán celestial. Entonces ahí vemos el paralelo, por ejemplo, toda esa generación que fue destruida porque finalmente rechazaron a Dios, rechazaron al liderazgo que el Señor estableció y solamente Caleb y Josué, con la fe suficiente, lograron entrar a la tierra prometida y con todos los hijos, toda la generación que venía después de aquellos que rechazaron al mensaje. Entonces ahí vemos un paralelo, por ejemplo, sí, pero si nos avanzamos un poco en la escritura y vamos a los libros de Primera, Segunda de Reyes, vemos allí el protagonismo, por ejemplo, de Elías. Entonces, por eso en los días de Elías, nosotros podemos vernos reflejados como a ese Elías que estaba predicando allí y que él pensaba que estaba solo, pero resulta que no estaba solo, ¿cierto? Había muchas personas que no habían doblado rodilla ante Baal. Entonces el mundo israelita de esa época, en la época de Elías, y ya empiezo a ver esta diapositiva que está allí compartida. Estoy sugiriendo que leamos el libro Patriarcas y Profetas, capítulo número 14. Y allí dice, en el espíritu y el poder de Elías. ¿Y por qué les recomiendo que lean ese capítulo? Porque en ese capítulo la hermana Elena de White menciona que la iglesia cristiana popular de nuestros días está simbolizada por el pueblo de Israel, ¿cierto? Porque estaban haciendo las cosas muy mal y de hecho Elías confronta al pueblo, lo cita en el Monte Carmelo y les dice que tienen que tomar una decisión, ¿cierto? Tienen que ponerse de parte o de Dios o en contra de Dios. Y los desafía ahí para que tomen una resolución. Entonces, ese capítulo, el capítulo 14, capítulo 14 de Profetas y Reyes, menciona al pueblo israelita que está siendo comparado, o está siendo símbolo más bien, de la iglesia cristiana popular hoy. Y dentro de la iglesia cristiana estaba Elías, ¿cierto? Y los que no habían doblado rodilla ante Baal, podríamos decir en otras palabras el remanente. Entonces nosotros, como iglesia adventista, somos parte de un remanente de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana en general ha hecho las cosas mal, ¿cierto? Se han apartado de la ley de Dios, cambiaron 2 mandamientos en especial, pero hay un remanente que se ha mantenido fiel a esos 10 preceptos. Y ha sido la iglesia adventista, ¿cierto? Ha sido la iglesia adventista porque además de defender los 10 mandamientos como vigentes aún, tenemos otras doctrinas que nos caracterizan como la doctrina del santuario, el juicio investigador y otras cosas más. Entonces, el capítulo 36
del conflicto de los siglos, que también se lo recomiendo, habla de la libertad de conciencia amenazada. Incluso esto tiene mucho que ver ahora con este tema que estamos viviendo de pandemia. Cada día tenemos menos libertades, libertad de poder obrar de acuerdo a nuestra conciencia, porque en forma sutil tal vez se nos está obligando a hacer ciertas cosas. Entonces hay muchos temas aquí que podríamos analizar, pero quiero que nos aboquemos únicamente al tema de la iglesia como indispensable para el tiempo del fin. Entonces, si lo analizamos a la luz de la época de Elías, por ejemplo, nosotros estaríamos simbolizados por Elías precisamente, ¿cierto? Si avanzamos un poco más y avanzamos a la época de Cristo, ¿dónde estaríamos nosotros allí? ¿En qué época? De acuerdo a la Biblia, ¿en qué época estaríamos nosotros? Bueno, los discípulos, los 12 discípulos, recibieron las enseñanzas directas de Cristo, pero Cristo asciende a los cielos y quedan ellos como los representantes de Dios en la tierra, con un legado importante, con una responsabilidad importante, y después se forma la iglesia cristiana, ¿cierto? Entonces, al formarse la iglesia cristiana, se empezaron a establecer congregaciones. Acordémonos que con la muerte de Cristo y con la muerte de Esteban también, ya los judíos como nación deciden desechar el mensaje que Cristo era el Mesías. Entonces se conforma la iglesia cristiana. Entonces en esa época podríamos decir que nosotros estaríamos viviendo en la época de Pablo, cuando uno toma el Nuevo Testamento y lee las cartas de Pablo a los Efesios, Tesalonicenses, a los Colosenses, las cartas a los Gálatas, nosotros estaremos viviendo como por esa época, más o menos. No podríamos decir que estaríamos viviendo la época cuando Cristo estuvo con los discípulos, porque eso tendríamos que compararlo con la época en que nace la iglesia adventista. Acordémonos que a los cristianos se les dice por primera vez en Antioquía, porque predicaban de Cristo. En cada momento y en todo lugar predicaban de Cristo, y el mundo les colocó ese nombre, pero cuando nosotros leemos el Espíritu de Profecía dice que Dios le colocó ese nombre. Y entonces la gente que veía a estos cristianos predicar, precisamente le colocaron cristiano porque el tema central de la conversación y la predicación era Cristo. Entonces, así mismo sucede con los adventistas cuando empiezan a predicar el segundo advenimiento, ¿cierto? Con la época de Guillermo Miller, a decir que el Señor venía por segunda vez, se funda la iglesia adventista. Entonces, de tanto predicar que el Señor venía por segunda vez, se le llamó adventistas. Y también leemos en el Espíritu de Profecía y nos dice que el Dios le colocó ese nombre a nuestra iglesia, iglesia adventista. Ese nombre fue escogido por Dios, iglesia adventista del séptimo día. Entonces nosotros estaríamos viviendo en esa época, vuelvo a repetirles, cuando Pablo escribía en medio de sus dificultades, sus vicisitudes, predicaba a la iglesia cristiana, ¿cierto? Entonces por eso yo coloco aquí estos paralelos importantes, y los judíos podríamos compararlo con la iglesia cristiana, ¿cierto? Me estoy refiriendo a la época de Cristo. Los judíos tendríamos que compararlo con la iglesia cristiana, ¿cierto? Y los seguidores de Cristo, que fueron primero los apóstoles, los podríamos comparar con la iglesia adventista. Ahí parece que un micrófono que está por allí haciendo interferencia. Permítame, yo lo reviso. ¿Ustedes me escuchan bien, cierto? Mi mamá parece que está prendida. Ah, ya. Vamos a pedirle el favor si nos puede. Ahí parece que ya se fue el ruido. Bueno, están escuchando bien, ¿cierto? Bueno, entonces, vuelvo a reiterarle, ¿no? Si nosotros comparamos en la época de Cristo, nos comparamos con esa generación, podríamos decir que los judíos de esa época son los cristianos hoy en día. O sea, cuando me refiero a cristianos, me refiero a la iglesia católica y a la iglesia protestante, ¿no? Y a todos los que profesan el cristianismo. Pero los seguidores de Cristo estarían simbolizando a la iglesia adventista. ¿Y por qué es tan importante definirlo así? Y ahora vamos a leer algunos textos del Espíritu de Profecía que nos avalan esto que estamos diciendo. Porque como estamos en el estudio de la importancia de la iglesia organizada, de hecho he hablado con algunos hermanos que están ya bastante afuera de la iglesia, están más afuera que adentro, pienso yo, y he tenido ciertos debates con ellos,
bueno, digo debate porque ha sido un debate a través de grupos de WhatsApp. Y es bastante fuerte la postura de ellos porque dice que nosotros, que la iglesia adventista es como la iglesia judía de esa época. Entonces yo les decía, y gracias a Dios que tenía otras personas que tenían la misma posición mía, otros hermanos de iglesia defendían esta misma posición, de que no es así, que tenemos que mirar el contexto. ¿Por qué? Porque los judíos finalmente crucifican a Cristo. Y si nosotros nos incluimos y nos comparamos como que la iglesia judía de esa época es la iglesia adventista, tarde o temprano llegaremos a la conclusión de que la iglesia adventista va a caer y va a apostatar de la verdad, porque acordémonos que la iglesia judía fue la que crucificó a Cristo. Entonces, si nosotros nos comparamos con los judíos de esa época, estaríamos diciendo que con el tiempo la iglesia adventista va a crucificar el mensaje del tercer año. Y así no va a ser según el Espíritu de Profecía y la Biblia. Entonces nosotros somos los seguidores de Cristo. La iglesia judía es la iglesia cristiana en general, hablando en un contexto más amplio. Y aquí tengo algunos textos para poder darle como sustento y validez a esta argumentación. Dice, primero hablemos de los tiempos de Elías. ¿Se acuerda que ya lo mencionamos? Profetas y Reyes, página 139 dice, hoy, como en el tiempo de Elías, se dan cuenta que compara el contexto histórico de Elías con nuestros días. Hoy, como en el tiempo de Elías, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses está claramente trazada. Elías clamó, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esto está en Primera de Reyes 18:21. Entonces mire que ahora comienza a comparar el mensaje del tercer ángel con esa generación, porque el mensaje del segundo ángel, perdón. Sigo leyendo, dice, y el mensaje destinado a nuestra época es, caída es la grande Babilonia. Es el mensaje del segundo ángel, ¿cierto? Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y está citando Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 habla del fuerte pregón, ¿cierto? Cuando desciende ese ángel que baja del cielo y es iluminada toda la tierra con la gloria de este ángel. Esa es una ilusión a lo que conocemos como el fuerte pregón, del mensaje del mensaje de los tres ángeles. Entonces aquí nos dice Elena de White que Elías está confrontando allí al pueblo y que se decidan si van a seguir claudicando entre dos pensamientos y que se decían o por Dios o por Baal. Y que el mensaje de Elías era como el mensaje nuestro de que salgan de Babilonia. Entonces ahí está comparando a la iglesia, al pueblo de Israel con Babilonia. Se dan cuenta que Elena de White está en pocas palabras diciendo allí que el pueblo de Israel estaría cayendo en aquella apostasía la misma apostasía que cae hoy la Babilonia mística, ¿cierto? La Babilonia mística de hoy, ¿quién es? La iglesia católica y la iglesia protestantes que están en desacuerdo con nuestro mensaje que la ley está vigente y que tenemos un santuario celestial y que en el santuario celestial hay un arca y que allí están los 10 mandamientos. Entonces por eso nuestro mensaje hoy es destinado a las iglesias que conforman Babilonia. Entonces ahí vemos claramente que el Israel de esa época se compara con Babilonia. Entonces nosotros no estaríamos ahí dentro de ese grupo de Babilonia porque la iglesia adventista no es Babilonia. Entonces podríamos decir que nosotros estamos representados por Elías y los que tenían el mismo espíritu de Elías, porque él pensaba que estaba solo, pero resulta que habían muchas personas que no habían doblado rodilla ante Baal. Ahora avancemos en los tiempos de Cristo. Esto está en Conflicto de los Siglos, página 555. Y yo ahí resalté lo que realmente nos dice que la iglesia judía estaba representando a la iglesia cristiana de hoy. Voy a leer. Hay una semejanza sorprendente, mire que es sorprendente la semejanza entre la iglesia romana de Roma, ¿cierto? Y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Entonces aquí está comparando Elena de White a la iglesia de Roma de hoy con los judíos en el tiempo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Sigo leyendo. Mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios, en lo exterior eran estrictamente rigurosos en la observancia de los preceptos de ella, recargándola con exacciones y tradiciones que hacían difícil y pesado el cumplir con ella. Y vuelve a reiterar, así como los judíos profesaban reverenciar la ley, así también los romanistas dicen reverenciar la cruz.
Ya se dan cuenta que compara, y la comparación es directa, no hay, digamos, como una ventana abierta a una segunda interpretación, está bastante directo. Dice, así como los judíos profesaban reverenciar la ley, así también los romanistas dicen reverenciar la cruz. O sea, nosotros no podemos compararnos con los judíos. Acordémonos que los judíos crucifican a Cristo, así como la iglesia romana finalmente va a crucificar el mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Al colocar una ley dominical. Sigo leyendo, exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo, al par que niegan con sus vidas a aquel a quien ese símbolo representa. Y hay otros textos. Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Por todas partes se ven la insignia de la cruz. Por todas partes se la honra y exalta exteriormente. Pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exacciones rigurosas. Las palabras del Salvador respecto a los judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de la Iglesia Católica Romana. ¿Cierto? Voy a parar ahí, en esa frase que resalté. Me acuerdo en ese debate que tenía con este grupo que aquellos hermanos que estaban oponiéndose a estas palabras de Elena de White decían que la iglesia adventista, que cuando el Señor Jesús le decía a los judíos hipócritas, me acuerdo que estos hermanos decían, el Señor le dice hoy a la iglesia adventista hipócrita. Yo les decía con argumento del espíritu de profecía, pero mire lo que dice el conflicto de los siglos. Es impresionante, hermano, cuando uno empieza a debatir con gente que está cerrada de mente, es mejor llegar a un momento donde cuando ve uno que no hay un espíritu de querer entender qué dice la escritura, el espíritu de profecía, es mejor alejarse. Y finalmente nos alejamos los que estábamos ahí en ese debate porque ya no había más que hacer. Mostramos textos por aquí y por allá y estaban diciendo que la iglesia adventista es una iglesia hipócrita y que el Señor a través de los evangelios le está hablando a la iglesia adventista hoy y le está diciendo que es una iglesia hipócrita y que son sepulcros blanqueados. Y yo digo, terrible. Sí, ¿me escucho? Sí, perdón por el atraso. No, tranquila, la hermana Marlene, ¿cierto? Sí, es que sabe usted que lo que usted está hablando acerca de Elías, el sábado en nuestra iglesia se predicó de eso. Se predicó porque Elías representa a nosotros. Amén, qué bueno. Y también está hablando de las excusas que van a tener para irse en persecución de los hermanos de nosotros que guardamos la ley y los 10 mandamientos. Y sabe que yo he dado cursos bíblicos a hermanos evangélicos y ellos los miran mal por eso. A nosotros lo tienen como los fariseos, como los que guardan la ley de la mala forma, estricto. Entonces, son todas esas cosas que aquí está diciendo, que lo que usted está diciendo, entonces va confirmando lo que uno ve. Qué bueno, hermana, cuando usted encuentra esa confirmación es porque el Espíritu Santo empieza a unir temas de predicación, textos bíblicos, textos del Espíritu de profecía, y usted comienza a unir todo, y usted se da cuenta que realmente el que está guiando todo esto es el Espíritu Santo, cuando empieza a haber esa coherencia. Gracias, hermana Marlene. Sí, porque en esta oportunidad sí, hermana Teresina, ¿cierto? Sí, yo lo que pasa es que yo relaciono esa crítica que hay respecto a la iglesia, la relaciono con una profecía que hay, ¿sí?, de que nuestra iglesia tiene en muchas cosas la verdad, es la única que considera todos los mandamientos de Dios, la ley de Jesús, muchas cosas. Pero hay una profecía que dice que muchas personas de otras iglesias que tienen el fervor, que tienen el amor, se van a unir a la iglesia adventista, ¿no es cierto? Y la iglesia adventista, Dios la va a limpiar, ¿cierto? Amén. Va a sacar la cizaña va a separarlo del trigo. Es decir, ahí van a volar personas que son líderes, otras que no son líderes, va a limpiar la iglesia. ¿Y por qué se habla de que tiene que haber esa fusión entre la razón y la pasión y la devoción? ¿Se dan cuenta que hay una fusión? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es porque nosotros, así como hay otras iglesias que carecen del estudio bíblico, de las verdades que se han revelado, nosotros carecemos un poco de devoción y quizás un poco más de la práctica del amor. Amén. Entonces, cuando se una ese amor
esa fe sencilla, esa fe que nace de conocer a Cristo en una relación sin doctrina, más la doctrina, va a ser una iglesia preciosa. Y eso es lo único que yo he aprendido y se me ha puesto en el corazón, y es maravilloso pensar en una iglesia así. Y eso es lo que estamos esperando y orando también por eso, ¿cierto? Es que por eso también es que las otras iglesias muchas veces tienen esa apreciación de fariseísmo con respecto a la iglesia adventista, porque hay una realidad que hay mucha doctrina y muy poca acción en otros ámbitos. Claro. Nos ¿Me entiendes? falta tener los atributos de Cristo. La sencillez, la humildad, llegar a más rincones y a Claro. más gente con la gente que es intocable. Sí, justamente. En estos días leía acerca de Cristo, hermana Teresina, y mencionaba que Cristo no entraba en choque con temas teológicos. Él, cuando veía que estaba un poco como complicada digamos, la confrontación de ideas, él asumía una actitud de ser un poco amigo de la gente, de ser más amigo de la gente, de atender las necesidades que realmente, el método, lo que conocemos como el método de Cristo, o sea, él no entraba en choque doctrinal, y cuando veía que había mucha polémica en ciertas situaciones, él se iba, y él se alejaba de esos momentos, cuando estaban allí en discusiones muchas veces teológicas, él se apartaba de esos escenarios. Y cuando encontraba un alma que quería conocer la verdad, ahí él se quedaba y le dedicaba tiempo, así fuera una sola persona. Voy a terminar de leer este párrafo. Dice, hablando de los papistas y la iglesia romana: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverlas con un dedo suyo. Esto está en Mateo 23. Almas concienzudas quedan presas constantes del terror, temiendo la ira de un Dios ofendido, mientras muchos de los dignatarios de la iglesia viven en el lujo y en los placeres sensuales. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del zarandeo. ¿Se acuerda que les mencionaba y que estudiamos allí que el zarandeo es el método, uno de los métodos más importantes en la purificación de la iglesia adventista? Acordémonos que estamos en el contexto del juicio investigador y estudiando que en el lugar santísimo se hace expiación o limpieza. Entonces, para poder purificar a la iglesia adventista, para poder purificar al pueblo que guarda los mandamientos, que por lo menos profesa la verdad, el Señor tiene un método tan eficaz que es el zarandeo. Y hablando del zarandeo, allí nosotros ya analizamos que ese término se utiliza cuando se zaranda el trigo, ¿cierto? Y cae la paja y queda el trigo en la zaranda. Entonces, tenemos algunos textos como Amós 9:9. Amós 9:9 dice, el profeta dice, he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, o sea, la iglesia, sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Lucas 22:31 dice allí, así como Pedro fue zarandeado, también cada individuo y lo será. Dijo Jesús a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. O sea, el Señor oró por Pedro, que era un líder. Así que así mismo nosotros oremos por nuestros líderes, hermanos, porque es una necesidad que es urgente. Orar y no dejar de orar por nuestros líderes, porque así como Cristo oró por un líder importante que era Pedro, nosotros tenemos que también tomar ese ejemplo que Cristo nos dio, de orar por el liderazgo de la iglesia. Palabras de vida del gran maestro dice, muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Testimonios para los ministros, página 411, dice, ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron dulce consejo. Abrieron su corazón a la siembra de la cizaña. Esta creció en medio del trigo, se fortaleció,
La miel del trigo creció más y más y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. Entonces muchos se han regocijado hoy con todos los programas que nosotros tenemos como Iglesia Adventista, pero como han encontrado ciertas faltas, se han desanimado, ¿cierto? Y se han ido. Esto es prácticamente lo que está diciendo este párrafo. Y que no tenemos que caer en ese error porque Satanás es el que se ha encargado de sembrar cizaña. En cada uno de nosotros ha sembrado, ¿cierto? Yo digo, en forma personal, el enemigo ha sembrado cizaña en nosotros y hemos cometido errores tremendos. Los líderes y también nosotros los feligreses. Y el Hermano enemigo... Fernando, Sí. disculpe, una consulta. Pero, a ver, ¿esto se refiere a personas que pierden la fe en Dios o personas que siguen creyendo en la misma doctrina de la iglesia, pero que se apartan de congregarse o de escuchar a sus pastores? Porque hay gente que se va, pero sigue manteniendo la misma fe, pero sí se aleja de la parte, a ver, de la configuración que tiene la iglesia, digamos. Porque es distinto de solucionarse de la fe a desilusionarse de las personas. Entonces, cuando las personas comprenden que hay una historia, Sí. porque yo, por ejemplo, ahora estuve leyendo un poco de Jeremías y estoy comprendiendo y viendo con un poco más de claridad que el pueblo de Dios ha caído y se ha levantado muchas veces, desde el principio. La labor que le dio al profeta Jeremías es impresionante. Le profetizó, le dijo, cambien, porque lo que están haciendo ustedes son solamente rituales. Vienen, presentan ofrenda, hacen expiación y luego siguen exactamente sin misericordia, sin compasión, se mienten, ¿no es cierto? Entonces le dio la tarea y le dijo que él iba a presenciar la destrucción, iba a construir. Y eso ha pasado durante toda la Biblia. El pueblo de Dios ha caído, se ha rebelado, el Señor lo levanta, se compadece, lo perdona, hay gente que saca. Entonces, estoy empezando a vislumbrar y a comprender desde mi parte de que la historia sigue exactamente igual hasta el final de los tiempos. Se repite la historia, sí. Gracias, hermano Fernando, yo quiero tomar una palabra que dice la hermana Teresina. Sí, diga. En una forma buena, en el sentido de que nosotros vimos cómo la gente se aleja de la iglesia por un motivo, por otro motivo, porque no encuentran lo que andan buscando ellos. Y muchas veces dicen seguir creyendo y haciendo su culto en la casa, pero sabe que eso no existe. No existe. Yo he podido comprobar a través de nombres de personas, a través de muertes de personas, cómo la persona se alejó y no quiso volverse a reunir, y se van, y se pierden, y se van desmoronando. Si todos pecamos, la persona peca, pero sigue pecando más. Entonces, un pastor a mí nos decía de que la iglesia es como un brasero ardiendo. Si la brasa sale de ahí, la brasa se empieza a enfriar, porque nosotros no, al haber amor en la iglesia, al haber estar dispuesto a lo que el Señor nos guíe, vamos animándonos unos con otros. Claro. Eso sería el brasero. Pero cuesta. La persona que se va de la iglesia por excusa, porque la iglesia la ve mal, es porque ella está mal, la persona está mal. No es otra cosa. Nosotros podemos ver que la iglesia adventista, el Señor la formó. Quizás hay errores como toda la iglesia hay, pero el Señor es el que permitió que después de la profecía estuviera esta iglesia, como lo hemos estudiado al principio con usted. Entonces, que podamos nosotros sacarnos estas cosas de que algunos hermanos se van y piensan otras cosas y no. Si a la ley del testimonio, y si no, porque no le ha amanecido. Entonces, que nosotros podamos ser fuertes, que podamos seguir, y si un hermano lo vemos caer, o si nosotros mismos caemos, decirnos con amor entre nosotros, o si un hermano cae y nosotros lo vemos caer y lo vemos que se apartó y se fue cayendo y ya al final cayó totalmente, nosotros lo único que nos queda es pedir amor para él, orar por él y seguir en esto, porque esto continúa hasta que todos nos muramos, hasta que Cristo venga.
Entonces, para mí eso, y el zarandeo de la iglesia, así como lo dice usted, como lo dice la hermana Teresina, pero cada uno tiene sus zarandeos, y ha pasado por momentos, y quizá el zarandeo mayor todavía no está, pero Claro, sí hemos pasado por problemas grandes y hemos decidido por Dios, a pesar de muchas calumnias, a pesar de muchas cosas, el Señor ha permitido librarnos de esas cosas. Así que siempre yo me digo que seguimos adelante nomás, adelante y no desmayar. gracias La iglesia, hermana Marlene. la, ig- la iglesia igual es una escuela, Eso, una Claro, porque escuela. es claro, una un escuela, hospital. sí, y una escuela, porque nosotros tenemos que mejorar nuestro carácter y apartándolo no lo mejoramos. Ahí donde más nos puede doler algo y aprendemos a resolverlo y aprendemos a ponerlo en oración. Las crisis son para eso, y si tenemos crisis dentro de la iglesia, tenemos también que, apegado al Señor, tratar de aprender a superar todo eso, para ir mejorando el Claro. carácter, porque escapándose y cerrándose en la casa, pudiendo compartir, estás evitando crecer, nada más. ¡Ay, Claro. qué linda palabra, hermana Teresita! Sí, gracias al Señor por esas palabras lindas. Sí, mire, y ya que usted lo menciona allí que es importante no estar desligados, me hizo acordar de 1 Corintios, la hermana Marlene, 1 Corintios 12 habla de que somos el cuerpo de Cristo. Y claro, uno en la medida que no se reúne con los hermanos, y cuando digo nos reunimos con los hermanos me refiero, porque de hecho muchas veces cuando alguien se empieza a apartar de la iglesia organizada, igual se reúnen en casa, ¿cierto? Y ellos piensan que esa es la congregación y sienten que de alguna forma están vinculados entre ellos. Pero a raíz de todo este estudio que hemos hecho, hemos llegado a la conclusión de que el Señor tiene también la iglesia organizada y que a través de un liderazgo Él dirige a su pueblo. Entonces, por eso dice 1 Corintios de que somos el cuerpo, y hay versículos bien claves que dice que no le puede decir eh, la mano, el ojo dice, por ejemplo, dice aquí el versículo 21, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, no podemos decir, no necesitamos de nuestro hermano, de nuestra anciana iglesia, no necesitamos de nuestro director misionero, de nuestro presidente, no sé, de misión, de asociación, lo que sea, porque estaríamos desatendiendo el consejo de 1 Corintios 12. Ahora, si vemos que realmente están haciendo las cosas mal, oremos por ellos, porque Cristo oró por Pedro y Pedro no estaba haciendo las cosas muy bien, de hecho lo negó. Entonces, es nuestra responsabilidad orar por ellos, porque en la medida que nosotros vemos que este hermano, en la medida que vemos que este hermano tiene algo que yo no tengo, nosotros vamos creciendo en la fe. Porque cuando yo veo que el hermano no tiene nada que entregarme, entonces tengo la vista corta. O como lo mencionaba, no sé si lo mencioné con ustedes, pero en una matutina de Elena de White dice que es triste el caso de aquellas personas que no ven en los hermanos alguna cualidad. Es triste ese caso de ellos, porque están tan ciegos que no han sido capaces de ver cualidades en el hermano, porque están siempre acostumbrados a ver la falta. Y el capítulo número 12 de 1 Corintios, el comentario que tiene Elena de White, o uno, no sé si habrá más comentarios, pero en uno de esos comentarios menciona de que tenemos que aprendernos de memoria este capítulo. O sea, ¿por qué lo menciona así ella? Le está dando una importancia al cuerpo de Cristo. Y voy a leerlo, dice allí. Los capítulos 12 y 13, el 13 habla del amor, ¿eh? De 1 Corintios, debieran ser aprendidos de memoria, escritos en la mente y en el corazón. El Señor ha colocado ante nosotros, mediante su siervo Pablo, estos temas para nuestra consideración. Entonces, mire que es de tal importancia que se nos aconseja que nos lo aprendamos de memoria, porque al tenerlo en nuestra mente y corazón, vamos a estar siempre seguros contra la apostasía. Voy a seguir leyendo allí. El zarandeo y la purificación de la iglesia. Bueno, el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Lo que decía la hermana Teresina, ¿cierto? Tendrán que salir muchos. Y ese proceso, ese trabajo lo hace Cristo, no nosotros, ¿cierto? Pero van a salir, y una gran cantidad. Consejos para la iglesia, y dice allí, aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo. Mire que ahí dice que los habrá hasta el fin del mundo, o sea, no es de extrañarnos que suceda esto.
La iglesia ha de ser en estos posteriores días la luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia es debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. O sea, no hay nada que reciba tanta atención como la iglesia. Y qué palabras tan bonitas, digo yo. El mundo es un taller en el cual, por la cooperación de los ángeles humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos por su gracia y misericordia divina en los corazones humanos. El Señor viene pronto, en cada iglesia a esto ya lo leímos. Ahora viene un tema delicado acá, que tengo 3 o 4 diapositivas, textos que hablan de que efectivamente hay líderes que están haciendo las cosas bien mal. Y como tenemos que hablar la verdad, no tenemos que irnos ni al lado izquierdo ni al derecho, sino sencillamente colocar la verdad. Y desafortunadamente, pero así es, hermano, hay líderes que no están haciendo las cosas bien. Dice aquí en Eventos de los Últimos Días, página 152. En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes Dios ha honrado grandemente imitarán al antiguo Israel. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos, usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer, confirmarán a los hombres en el error, y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua de un vaso agrietado. O sea, es terrible esto. Y si esto está profetizado, hermano, hay que orar para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, ¿cierto? Otro texto dice, muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para que pueda vivir con Él. Y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. Me dice que serán frecuentes las apostasías de líderes. O sea, no es de extrañarnos, hermano, porque esto ya estaba escrito. Y aún así, la misma profeta que escribió esto dice que el Señor no va a permitir que la iglesia caiga. Esa misma profeta que escribió que estos líderes, muchos líderes van a hacer las cosas mal, ella también dice que estemos dentro de la iglesia. O sea, es poder entender el mensaje, ¿no?, de la profeta. Dice allí, página 152 de Eventos de los Últimos Días, muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Y va a hago una pausa aquí. Si esto está profetizado, hermano, ¿a qué se nos motiva a leer estos párrafos que son cortos pero bien dicientes? Yo digo, nos motiva a estudiar, a escudriñar, porque únicamente el que escudriña no será engañado. Porque si van a decir de púlpito mensaje equivocado, hermano, nos corresponde escudriñar a nosotros. Porque si sabemos que, ya lo estudiamos en la reunión pasada, si sabemos que Dios habla a través del liderazgo de la iglesia, tenemos que estar dispuestos a escuchar a esos líderes y poder filtrar y encontrar dónde está la voz de Dios en ese liderazgo que está en la iglesia en estos momentos, para poder hacer una distinción entre lo que es puro y lo que es impuro. Y esto nos corresponde a nosotros con oración, con estudio profundo, sin dejar de congregarnos y sin dejar de escuchar a nuestros líderes. Sigo leyendo en Historia de Patriarcas y Profetas. ¿Quién dijo ahí algo? Yo que no quiero interrumpir, pero es que como no se conversa mucho esto seguido, entonces... Sí, tranquila, hermana. Sí, ya. El tema es que hay un tema que me preocupa, y que por ejemplo yo lo he visto en mí misma. Por ejemplo, una semana entera que me despierto y veo, por ejemplo, un matutino. Después leo con respecto a esto. Todos son temas que tienen relación con Dios. Pero si no me dedico a estudiar la Biblia, si no me compenetro en la Biblia, esa llamita que nos ayuda a discernir, que el Espíritu Santo, la verdad de la mentira, no está igual. Y yo el otro día conversaba con una persona de la iglesia que me decía, ¿sabe qué, hermana? Me dijo, yo creo que no es necesario leer tanto la Biblia porque estos libros igual hablan bien las cosas sobre Dios y todo. Y la verdad de las cosas que me puse a pensar en el tema, y el ardor de la verdad no es el mismo. No. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado de no descuidar el estudio, tiene que ser de la Sagrada, tenemos que compenetrarnos en la Biblia, porque lo único que nos entrega como dice, es como espada de dos filos, ¿no es cierto?, que penetra y hasta la médula. Entonces, solamente con la lectura de la Biblia nosotros tenemos la ayuda del Señor para poder ver el error. Amén. Y el error hoy en día está tan saturado de error
Es como cuando a nosotros nos dicen, estamos en un bosque y es solo una plantación de pino, y nos convencen de que es un bosque. Lo único que nos hace a nosotros, el error y el pecado está tan lleno por todas partes que la única forma de distinguirlo es apegado a la Biblia. Y va a ser cada vez más grande el error, cómo va a abundar. Claro. Justamente, Y el hermana, mismo- justamente que uno puede escuchar, y de hecho hay tantas series de predicaciones excelentes, y uno puede decir, wow, qué poderoso el mensaje, y uno se llena de muchas predicaciones, muchos sermones, muchas series de predicaciones, pero no podemos descuidar el estudio personal, como dice la hermana Teresina, porque es terrible. ¿Alguien va a hablar también por allí? Sí, yo también quería hablar porque muchas veces hay algunas cosas que mandan, y uno tiene que ver el contexto, porque toman esas palabras y uno se empieza a descubrir que el contexto de lo que quiere decir la Biblia es tan diferente a lo que ellos quieren explicarnos a nosotros, Sí, y y de nuestra iglesia. O toman el claro, nombre de nuestra iglesia, toman el nombre de nuestra iglesia. Entonces, nosotros tenemos que, porque si escuchamos al hermano evangélico, ellos en lo que están hablando, a veces muchas cosas, sus predicaciones son simples, son como meros consejos, la vida de ellos, pero sí, cuando la iglesia, uno tiene que poner atención porque Satanás no se va a preocupar tanto de sus hermanos, de sus sí, predicaciones, porque están ellas, pues. claro. En cambio, sí se va a preocupar de hacer daño con las predicaciones que los hermanos están escuchando. Entonces nosotros tenemos que escuchar, pero así como dice usted, tenemos que discernir, y esa designación la da solamente el Señor Jesús. Eso, Solamente Dios puede decir esto sí, esto no. Y uno también tiene que buscar. Yo cuando entré a la iglesia era muy desconfiada, yo no creía nada, entonces me iba a la Biblia a ver casi era verdad o no. Y así lo hice, pues. Y así, qué sí, bueno. sí, por eso he podido aprender. Yo no sé mucho. Cada vez que estudio, cada vez que leo los libros de nuestra hermana Elena Juan, me sorprende cómo el Señor la utilizó a ella para poder descifrarnos, poder explicarnos tan bien las cosas, los contextos, los pensamientos que pasaron, la situación. Entonces, eso es lo que a veces uno lo cuesta. Y eso cuando ya lo entiende para siempre. Así que yo estoy de acuerdo también que nosotros tenemos que escuchar y escudriñar muy bien lo que escuchamos. Amén. Gracias, hermana Marlene. Así que, bueno, sigamos leyendo otros parrafitos por ahí. ¿Cómo están de tiempo ustedes? Quiero escucharles antes de continuar. Ya hemos hablado una buena cantidad de minutos. Yo vengo llegando tarde y 10 para las 9 tengo que salirme de aquí porque tenemos un curso bíblico. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir en el descenso para cerrar. Dice allí, más de una estrella hemos admirado por su brillo, que hemos admirado por su brillo, se apagará entonces en las tinieblas. Terrible, ¿no? Testimonio para los ministros. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. ¿Se dan cuenta? Que a pesar de que exista esto, no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta, o sea, hablando de la verdad, irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Y mire este otro texto lindo. Dios pondrá en orden todas las cosas. Voy a leer. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la iglesia, de la obra, perdón, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Mire, esto es una promesa, hermano. Y aquí se nos llama, tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Mensajes selectos, tomo 3, dice, el gran asunto que pronto afrontamos, o sea, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Mire que aquí se cumple lo que dice la hermana Teresina. Cuando venga la ley dominical, hermano, van a salir muchos. Y sigo leyendo, y él tendrá un ministerio puro, verdadero. Y eso es algo lindo, hermanos. Vuelvo a leerlo. Y él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. O sea, aquí está la promesa de la limpieza de la iglesia, desde líderes hasta feligreses, hermano.
Y esto no la va a leer porque ¿Alguien pregunta dónde estaba? Está en mensajes selectos, tomo 3, el anterior. mensajes selectos, tomo 3, página 440. ¿Está bien? El Señor dice que tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Avancemos. Este texto es largo, así que solamente se lo voy a mencionar. Eso, como ya lo hablamos, pienso que lo puedo omitir. Ahí dice que no seamos como los loros, que los loros, ¿qué hacen? Que se conforman con escuchar a los predicadores y no estudian por sí solos. De eso está hablando ese texto. Están en la Review Herald, 6 de abril de 1886. Pero como ya los analizamos, entonces yo pienso que avancemos para que nos rinda el tiempo. Aquí nos dice Elena de White que no seamos como los loros. 1 Corintios 4:5 dice: no juzguemos antes de tiempo. El juicio le corresponde a Dios, ¿cierto? Ahora, la voz de la Asociación General. Eso parece que lo estudiamos en la reunión pasada, vamos a recalcarlo aquí. En otras ocasiones, cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra procuró ejecutar planes imprudentes y restringir la obra de Dios en nombre de la Asociación General, he dicho que no podía considerar como voz de Dios a la de la Asociación General representada por esos pocos hombres. Pero esto no quiere decir que no deban respetarse las decisiones de un congreso de la Asociación General compuesto de una asamblea de hombres debidamente nombrados como representantes de todas las partes del mundo. Cuando se hace esto, ahí podemos decir que es la voz de Dios. Sigo leyendo. Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia procedentes de todas las partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. El error que algunos se hallan en peligro de cometer consiste en dar a la mente y al juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena medida de autoridad e influencia con que Dios ha investido a su iglesia en el juicio y la voz de la Asociación General. Entonces, congregada para planear la prosperidad y el progreso de su obra. Lo que se hable y lo que se dictamine allí, hermano, tengamos esto como la voz de Dios. Y cuesta, y aquí voy a ir cerrando el tema. Y no sé si les comenté, pero si no se les comenté, se lo voy a comentar. Cuando Elena de White se fue para Australia, ella no estaba segura si era lo que tenía que hacer. Se le hizo la invitación, la Asociación General le hizo la invitación a que fuera a Australia, y ella estaba dudosa, ¿y qué hago? Porque si dejo la obra que estoy haciendo aquí en Estados Unidos, es una grande obra y no puedo dejarla botada. Y humanamente ella pensaba que tenía que quedarse en Estados Unidos. Entonces pidió consejo a Dios. Y como ella era profeta, pensó que Dios le iba a hablar de alguna forma a través de un sueño, alguna visión, en forma más directa, pero no pasó así. ¿Y ella qué hizo? Eso está no tengo el texto ahora, pero si quieres lo consigo. Eso lo leí, me sorprendí en la forma como ella, en forma sumisa, como no encontró una respuesta directa de Dios, dijo: me voy a someter a la decisión que Dios dictaminó a través de la Asociación General y voy a ir a Australia. Así no me parezca, pero voy a ir. Y cuando ella toma esa decisión, lo hace con el convencimiento de que Dios le estaba hablando a través de la Asociación General. Porque como Dios no le habló de forma directa, dijo: Dios me habló a través de la Asociación General, y para mí es una locura irme para allá y dejar Estados Unidos con toda la obra que hay que hacer, pero lo voy a hacer, porque Dios me habló a través de la Asociación General. ¿Y saben qué pasó, hermano? Estando en Australia, escribió 4 libros que son los libros que hablan de Cristo. Con esto quiero ir cerrando. Deseado a todas las gentes, palabras de vida del gran maestro. Voy a dejar de compartir para poder verlos un poquito ustedes. Deseado a todas las gentes, camino a Cristo, palabras de vida del gran maestro y discurso maestro de Jesucristo. Entonces, imagínense que ella por fe actuó y se fue a Australia. ¿Y con quién se iba a encontrar en Australia? Con la revelación más grande de Cristo. O sea, cuando uno toma una decisión con el consenso de la iglesia, a través de la... Perdón un momentito, hermano. Los perritos están ahí haciendo ruido. Entonces, mire el privilegio de... Y lo quiero comparar con Abraham. El caso de Abraham es algo muy parecido. Y incluso fue, no sé cuál caso fue más fuerte, pienso que el de Abraham, porque a Abraham se le dio una orden, ¿no?
sacrifica a tu hijo, a tu único. Y era algo absurdo para Abraham, ¿cierto? Pero él por fe obedeció. Y el comentario de Elena de White de este incidente es sorprendente, porque nos dice que cuando él decide sacrificar a su hijo y después el ángel le retiene su brazo y después mira hacia el lado y ¿qué encuentra? Al cordero, al reemplazo. Y cuando ve al cordero, dice Elena de White, que contempló una forma pero majestuosa, como que la mente se le despejó a Abraham en ese momento y contempló más plenamente el sacrificio de Cristo que se iba a producir muchos años después. Contempla a Cristo cuando por fe decide obedecer, someterse a una decisión. Y Elena de White también por fe dijo, me voy para Australia, así no me parezca. Se sometió a la voz de Dios a través de la Asociación General. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de la iglesia, hermanos, que es algo que cuesta, ¿no? Porque puede parecer un absurdo, en medio de todas las malas decisiones que podemos ver, puede parecer un absurdo. Pero cuando dejamos de hacerlo, dejamos de contemplar una revelación del Cordero. Y a eso quiero llegar, a esa conclusión. Si nos decidimos someter, ya termino, hermano, para darle la palabra. Cuando nos decidimos someter al consejo de Dios a través de un cuerpo organizado, cuando decidimos hacerlo así, contemplamos más plenamente al Cordero. En la medida que nosotros también desacatamos ese consejo, dejamos de contemplar al Cordero. Ahora sí, hermana Teresina. Sí, yo me trataba de acordar un poco de ese relato. La pregunta que yo me hago, ella lo que acató fue ¿qué? Irse para cierta ciudad, ¿eso fue lo que acató? ¿Qué fue lo que acató de la congregación general, digamos, de la presidencia? Conscientemente, qué fue lo que acató? ¿Qué hizo que ella terminara escribiendo? ¿Irse para allá, a la ciudad? Sí, si quieres le consigo el texto completo, pero el objetivo de ella, o sea, los planes eran que se fuera a abrir ir a sembrar la obra en Australia, en todo este país. Entiendo, pero ¿sabe qué? Yo veo que hay una diferencia ahí entre, disculpe que estoy conversando un poquito, Aileen, hay una diferencia entre obedecer algo que no se contradice en lo más mínimo con la palabra de Dios. Porque no hay ningún punto en el cual contradijera la palabra de Dios lo que ella estaba haciendo, dejándose guiar por la asociación. Claro, sí, justamente. Entonces hay una gran diferencia, porque si la asociación le hubiese pedido a la hermana White que hiciera algo que las escrituras dicen algo opuesto, no es lo que está registrado. ¿Entiende? Si hay una base bíblica y la asociación dice otra cosa, porque no podemos compartir a la asociación en dioses. Sí, está bien. Sí, la entiendo. Porque el punto que ella obedeció de la asociación no tenía ninguna contradicción con la palabra de Dios. Sí, la entiendo, hermana Teresina. Y este es un tema que tal vez el tiempo se nos fue y no alcanzamos a llegar a algunos detalles, pero tendríamos que ir al hilo y lo podemos hablar ahí en otra reunión, en forma, no sé, podemos conversar también por WhatsApp o a través de otro medio, porque muchas veces uno con el criterio humano puede pensar, sobre todo en estos momentos de pandemia, donde hay unas decisiones que podemos pensar que están equivocadas de parte de la iglesia, y es para nosotros un asunto de fe. Entonces, hermana Teresina, yo sé que este tema lo dejamos apenas como mencionado, nomás porque hay que hablar varias cosas, pero como el tiempo hay que respetarlo y también tienen otros compromisos, yo quiero ir cerrando. Yo le agradezco por todo lo compartido, porque está para mí sumamente aclarador. Sí, claro, hermana. Y si quiere lo seguimos ahí conversando como tengo su número telefónico ahí, lo vemos con detalle. Pero por ahora decirles y aconsejarles en el nombre del Señor que podamos creer de que el Señor dirige la asociación general. Yo sé que hay decisiones que se han tomado a nivel de iglesia local que son fuera de lo que el Señor manda. Aquí en Sudamérica se han cometido muchas imprudencias, hermanas. En las iglesias de Sudamérica se han cometido muchas imprudencias por parte de decisiones que se han tomado mal hechas en las iglesias locales. Pero, por ejemplo, en temas de la música, hay muchas cosas que están haciendo mal, en temas de salud y otras cosas.
pero confiemos de que el Señor ha dejado decisiones reveladas a través del Concilio General de la Asociación General, que se reúne cada 5 años, que ya van 2 años de retraso por la pandemia. Se van a reunir el otro año, en el 2022, no me acuerdo en qué fecha, parece que en mayo, no recuerdo bien. Pero confiar que el Señor habla a través de la voz de la Asociación General. Señor, Algo que nos cuesta, hermana Teresina, nos cuesta, pero como Elena de Guay, como Abraham y como cualquier otro ejemplo que podamos tomar, hay muchas veces que nos toca orar por fe y sacar un poco nuestro criterio. Y eso es algo que cuesta mucho, porque tenemos que orar como cuerpo organizado, como iglesia y no como individuos independientes, en forma independiente. Y va a leer las últimas diapositivas para ahí sí poder cerrar. Voy a volver a compartir la pantalla. A ver si... ¿A dónde quedamos? Aquí. Cuando estemos revestidos de la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado. Acordémonos que también, bueno, esto aquí nos salimos un poquito del tema, pero lo voy a mencionar igual. Porque acordémonos que estudiamos ya en clases anteriores de lo que era la justificación por la fe, ¿cierto? Como el mensaje presente. Cuando estamos revestidos de la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obrará dentro de nosotros. Quizá cometamos errores, pero aborreceremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. Entonces, yo sé que está fuera de contexto lo que estamos hablando, pero recordar un poco de que en la medida que nosotros, esto también puede ser palabras alentadoras porque vemos que seguimos cometiendo pecados, pero cuando nosotros aborrecemos el pecado, tranquilos hermanos, que tenemos un abogado. Caigamos de rodillas y sigamos, levantémonos nuevamente, ¿cierto? Eso como un paréntesis para que no lo olvidemos. La iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, facultada por Él para hacer una obra especial, Hechos de los Apóstoles. Testimonios para la iglesia, tomo 9. La obra de Dios en este mundo no podrá terminarse. Y mire el detalle, hermanos. Queremos que la obra se termine, ¿cierto? Y no hemos podido. ¿Por qué? Porque muchas veces los líderes obran aparte y nosotros como feligreses, como vemos que algunas cosas no se hacen bien, entonces hacemos nuestras cosas solos. Nos unimos unos hermanos y vamos a hacer unas visitas, unas reuniones, nos reunimos, estudiamos, hacemos algunas visitas a gente necesitada, pero resulta que nada, que terminamos la obra. ¿Y la razón dónde está? En este texto. Dice, la obra de Dios en este mundo no podrá terminarse hasta que los hombres y las mujeres que componen la feligresía de nuestra iglesia se interesen en la obra y unan sus esfuerzos con los ministros y dirigentes de iglesia. O sea, es contundente el texto y no hay temor a mala interpretación. Si no nos unimos, líderes y feligreses, no podremos terminar la obra. ¿Cierto? Testimonio para la iglesia, tomo 9. Unidad de esfuerzo. Algunos han adelantado la idea de que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de toda organización religiosa. Pero he sido instruida por el Señor en el sentido de que en esta obra no existe tal cosa como que cada hombre puede ser independiente. Todas las estrellas del cielo están sujetas a la ley y cada una influye sobre las demás para que hagan la voluntad de Dios, sometiendo su obediencia común a la ley que gobierna sus movimientos. Y para que la obra de Dios pueda progresar con salud y firmeza, su pueblo debe avanzar unido. El mismo principio, ¿cierto? Ya hablamos de estos personajes, ¿no? O sea, de este personaje, del doctor Kellogg's, así que lo vamos a saltar. El ejemplo de Cristo, para terminar. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Cuando de repente nos sentimos solos como Elías, hermano, recordemos a Cristo también. Y recordemos a Elías, recordemos a Cristo sobre todo. Que él, cuando se sentía de repente como desanimado, cuando veía que las cosas como que no marchaban bien, miraba hacia el futuro y miraba la promesa de su Padre que nunca falla en su palabra. Y eso le daba motivación para continuar con estos dos apóstoles que eran, verdad, bastante tercos, bastante porfiados, pero él siempre estuvo allí y nunca lo rechazó, ¿cierto? Dejo de compartir y termino porque ya la hermana tiene por ahí un compromiso, la hermana Marlene, ¿cierto, hermana Marlene? Tiene un estudio bíblico.
Entonces miremos a Cristo, contemplemos al Cordero, hermanos, porque si no, no nos vamos a animar en ningún momento para, de repente, para congregarnos o para hacer ciertas cosas con nuestros hermanos de la iglesia local. Así que acordémonos de Cristo, que él tuvo la paciencia de soportar a Pedro, a Juan, a Tomás, a Mateo, al mismo A Judas, Judas, al mismo Judas. en la última cena, al lado de él, sabiendo lo que él iba a hacer. Y mire, para terminar, hermano, en un principio nomás, quiero terminar con lo siguiente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el énfasis? Y ustedes, yo sé que me lo van a responder ligero. Van a ir con la respuesta precisa. ¿Cuál es el énfasis del Antiguo Testamento? ¿De qué? Mostrar a Cristo. ¿Ah? No, 8. Bueno, el mismo Cristo respondió, dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ese momento que estaba el Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento tiene un énfasis en Cristo y el Nuevo Sí. Testamento también. Porque cuando habla de la Escritura también incluye el Nuevo Testamento. No se había escrito, pero también lo podemos emplear para el Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, ustedes estudienlo pensando en esto que les voy a decir y se van a dar cuenta de lo sorprendente. El énfasis del Nuevo Testamento es Cristo, pero obrando en su iglesia. Ustedes leen los 4 evangelios formando la iglesia con los 12 apóstoles. Y el resto de cartas, las cartas de Pablo, siempre él resaltando la iglesia y defendiendo la iglesia. Las epístolas de Pedro, igual, él defendiendo la iglesia de una forma impresionante. Judas, Santiago, las cartas que se le dieron a los colosenses, a los tesalonicenses, a los de Efeso, a la iglesia de Éfeso, de Galacia, de Tesalónica. El énfasis es cuidar a la iglesia y es Dios obrando a través de su iglesia. Y si ustedes leen incluso el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, ¿cuál es el énfasis del libro de Apocalipsis? ¿O qué es lo que resalta allí? En la parte central, ¿qué se muestra? El regreso de Cristo. A la iglesia de Cristo, dando testimonio por la verdad. Entonces, hay un énfasis importante en el Nuevo Testamento en la iglesia, y sobre todo en el Apocalipsis, en los capítulos 12 y 13 y 14. Ahí está como la parte central del Apocalipsis, la iglesia obrando y Dios utilizando a la iglesia como instrumento. Primero, un instrumento sucio, pero después, en la medida de la purificación de esa iglesia, en el contexto del santuario, una iglesia que finalmente cumple con el objetivo y predica el evangelio a todo rincón del mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y hemos terminado. El Señor les pueda bendecir, hermanos. La hermana Marlene está mirando el reloj ahí. No, ¿No? no, sí está atenta. No, si nosotros comenzamos a las 9 con este niño, a las 9:05 con la hermana Ana. Ah, Con Ana. por eso, hermana, Sí. les quedan unos minutitos, así que... No, aproveche los minutitos. Fíjate que vengo tarde, vengo a exigir más encima. Bueno, si me quedan unos minutitos, decirle que el libro de Ezequiel es un libro terriblemente, o sea, no digo terrible en esa palabra malo, tremendamente sorprendente cómo habla de la iglesia, hermano. El libro de Ezequiel. Lo vamos a mirar. Es una cosa que sorprende. Lo que pasa es que en tiempo no nos alcanzó. Capítulo 8 habla del sellamiento, el 8 y 9, ¿no? El sellamiento. El 9 habla del sellamiento. Después, cuando ustedes avanzan, empiezan a ver por ahí que Dios tiene un celo por su iglesia, y todos los que se meten con su iglesia, dice que el Señor va y la defiende y destruye esos pueblos que se meten con la iglesia del Señor, que son los capítulos, a ver, Ezequiel 25, Ezequiel 26, Ezequiel 27, 28, 29. El Señor destruye a todas esas naciones que se estaban metiendo con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, según Ezequiel, estaba pero muy alejado de los principios, pero el Señor lo defendió a toda costa. Capítulo 36 en adelante empieza a verse el resurgir de la iglesia, pero ahora restaurada. Empieza primero con el valle de los huesos secos, que empiezan a formarse nuevamente, a aparecer carne en sus huesos nuevamente, y empieza todo un escenario allí de restauración y de purificación. Vemos en los capítulos finales de Ezequiel que el Señor restaura su iglesia. Pero eso daría para otro tema, estudiar solo el libro de Ezequiel para mirar a la iglesia en el contexto de Ezequiel. Y es un estudio muy lindo. Podemos dejarlo como grabado, yo lo podría grabar para no perder tiempo, y el próximo martes empecemos realmente, porque le hemos dado ya mucha vuelta y no hemos empezado a estudiar Daniel. Empecemos Daniel el próximo martes, y yo les prometo
espero cumplir con esta promesa. No quiero prometer, mejor no le prometo porque muchas veces uno promete y no cumple, pero sí quiero hacerlo. Quiero grabar una meditación a la luz de Ezequiel que habla de la iglesia Ezequiel, para que podamos empezar el próximo martes, ¿le parece? Y así terminaríamos la reunión de hoy. El Señor les pueda bendecir. Hermano Heredia, nosotros comenzamos estudiando el santuario, Sí, después sí. la iglesia. Y ahora empezamos Daniel el martes. Por eso, pero estamos terminando la iglesia porque estamos hablando del zarandeo, ¿cierto? Sí, que el zarandeo que ayuda a purificar la iglesia, claro. Ah, ya. Ahora ya empezamos Daniel. Empecemos Daniel porque si no, no vamos a terminar nunca, hermana. Pero es que no hay ningún apuro. Pero para un buen término tiene que haber un buen comienzo. Exactamente. Tenemos que tener las bases, porque si no Sí, tenemos pues. las bases... Es que no nos lamentemos por eso. Ezequiel, estudiémoslo, pues si eso lo reafirma, así nosotros Tenemos más claridad. leemos el libro de Ezequiel y lo podemos leer toda esta semana y ya la otra semana más o menos no estamos tan perdidos en el sentido de lo que estamos hablando, vemos el contexto y ahí vamos sacando más cosas, porque que quizás nosotros leemos Ezequiel, pero no así como debiera. Entonces aprovechemos la oportunidad de estudiarlo. Entonces lo hacemos aquí entonces y votemos aquí porque aquí estamos en un grupo, así que todos tienen opinión aquí. Hermana La Gilma mayoría manda, yo me someto. y la hermana... A esta minoría yo me someto. ¿Y la hermana Gilma qué dice? Ya levantó la mano. Tiene la mano levantada. Sí, así. Aquí todo. Bueno, queridos hermanos, la verdad es que esto es muy hermoso, lo que hemos aprendido hoy, y es que el tiempo, bueno, uno quisiera, cierto, uno quisiera más, pero es importante lo que dice Fernandito, estuvimos también por nuestra cuenta, esto nos enseña a repasar más. Quiero también que levante la mano porque quiero dar una bienvenida, si sea al final, a la hermana Sarita. Ella nos acompaña de la iglesia de Molina y también nos está acompañando la hermana Valeria de Radal. Ella pues ya salió, pero fueron invitadas. Son dos hermanas que les gusta mucho la profecía, son dos hermanas que les gusta todo lo que es la verdad presente y todo, así que les damos la bienvenida, hermanita. Y hermana Sarita, me le da saludos a la hermanita Valeria que se retiró. Gracias, hermanita. Gracias. Hola. Bienvenida. Hola, hermana Sara, gusto saludarla y conocerle. Un gusto saludarles en el Señor. Lo mismo es nosotros todos en grupo. Un abrazo en el Señor para toditos. Qué bueno. Cada martes, hermanita, hermana Sarita, a las 7:30 vamos a estar acá, así que para que nos acompañe y pues los que quieran también estar. Bueno, pero entonces decidamos, ¿vamos a estudiar Daniel o vamos a estudiar Ezequiel el otro martes? Ezequiel, sí. Ezequiel, porque como dice la hermana Teresina, empecemos bien, empecemos con más información. ¿Y quién vota por Daniel? Ninguno. Daniel sí, pero que de después. Daniel hay más estudios, hemos escuchado más, pero Ezequiel parece que es importantísimo, pues. No, y de hecho también es importante porque resulta que son contemporáneos. Y entonces Ezequiel estaba haciendo una obra y Daniel estaba haciendo otra. Ya pues. Entonces, incluso el contexto histórico nos da también bases para poder entrar con más argumentos y con más conocimiento para llegar a estudiar Daniel. Muy interesante, ¿verdad? Entonces estudiamos Ezequiel y le damos un repaso. Ustedes traten de sacar ahí ideas también en esta semana que tienen. Lean ahí los capítulos. Pero les doy algunas pautas ahí que les puede servir. Desde el capítulo 36 en adelante viene la restauración de la iglesia, hermano. Del 36 en adelante. Primero, los primeros capítulos habla, es impresionante, pero los 20, el capítulo 20 también es muy clave, porque el capítulo 20 habla de la iglesia adventista. El capítulo 20. Y los capítulos primeros de Ezequiel habla de lo mal que se ha comportado la iglesia. Los primeros capítulos de Ezequiel. No les puedo decir hasta qué capítulo porque ahí me pillaron de sorpresa, pero ahí lo voy a preparar para el próximo martes. Me acuerdo sí que el capítulo 20 habla en forma impresionante de la iglesia adventista. Y el 36 en adelante la restauración y la limpieza, la expiación que el Señor hace. Y también lo podríamos colocar como paralelo en la expiación en el lugar santísimo. También habla del santuario, ¿ah? Hay unos capítulos, unos versículos específicos que habla del juicio, cuando empieza el juicio investigador. Es algo sorprendente. Y bueno, así
así fueron las cosas, hermana Marlene. Usted ahora sí nos toca hacer una despedida para que usted pueda ir a su otra reunión, para que al menos alcance a tomar agüita. Sí, orar por Ana porque ella está estudiando la Biblia, el sábado quiere venir a la iglesia para que no haya ningún impedimento, ¿ya? Se llama Ana Palavecino, sus niñitos están en los conquis, y así, para que si podemos orar, acordémonos de orar por ella, ¿ya? Ya. Bueno, la hermana Ana. Ana Palavecino. Listo. Entonces, oremos. ¿Quién quiere orar? ¿Un voluntario? ¿Una voluntaria? Fernandito, también saludar a, bueno, no puedo prender la cámara porque acá la niña se está durmiendo con pecho, pero mire, saludar a Claudio también, él nos acompaña desde Santiago, un amigo muy querido también, y él pues me expresaba que le gustaría mucho estudiar el santuario, pues lamentablemente parece que el tema del santuario ya lo terminamos, pero igual hay unas grabaciones, ¿no? Grabado. Y se las voy a compartir. Te comparto Y ahí bueno, por interno el link de del todas canal para que maneras, puedan verlo. de todas maneras, invitar para que Claudio continúe porque se vienen buenos temas ahí con Fernandito que explica muy bien, muy profundamente cada tema, así que queda cordialmente invitado también Claudio para los próximos martes. Claro, Claudio. Gusto en conocerle también a Claudio y ahí lo saludamos. ¿Quién va a orar? Ahí Dianita puede orar ya que se ofreció ahí a presentarnos a Claudio, entonces que también nos ayude a terminar la reunión. Bueno. Bendito Padre, misericordioso Dios, en esta hora, Señor, quiero darte gracias porque tú, Señor, eres bueno en gran manera, tú, Señor, dejaste todo, Señor, todo escrito, tanto en tu palabra como también en los escritos de lenguaje, Señor, porque tú nos dejaste con luz, con esa luz, Señor, que nos muestra los acontecimientos, nos da esperanza, nos muestra que a través de la historia todo se ha cumplido. Nos muestra, Señor, en qué debemos fijarnos, qué es en ti, Señor, nos enseña lecciones importantes para estos tiempos, Señor, para fortalecer nuestra fe, para avanzar, para estar preparados en el día de la prueba. Gracias, Señor, también porque has escogido a Fernando para que él también nos explique de manera clara, de manera detallada, Señor. Tú has permitido que él haga un estudio profundo de tus escrituras y del espíritu de profecía para que hermanos como nosotros, deseosos de aprender, Señor, podamos seguir aprendiendo. Gracias, Señor, porque le has usado a él, bendícele a él, su familia, sus planes, sus proyectos. Permítenos Amén. poder seguir compartiendo cada martes estos temas tan importantes, también aquellas personas que hoy asistieron, perseveremos y sigamos asistiendo. Amén. Aquellos que se han invitado y no han podido asistir, también les instes en cada momento. Tu Espíritu Santo obra en sus corazones, Señor, que ellos se den cuenta de que estos temas son los que nosotros como adventistas debemos estudiar, Señor, diariamente, Señor. Que aprovechemos esta hermosa oportunidad que tú nos das, porque todo lo bueno proviene de ti, Señor. Gracias, poderoso Dios, por amarnos tanto, porque a pesar de que es tu pueblo, Señor, tu pueblo imperfecto, Señor, lleno de pecado, de maldad, tú aún nos amas, Señor, tú aún extiendes tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por todo lo maravilloso que estás preparando para nosotros. Ayúdanos a abrazar nuestra fe cada día, no desanimarnos, a abrazar, Señor, todo esto que estamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a no desanimarnos, a estar preparados, Señor, cuando vengan los tiempos más difíciles, Señor, a no desfallecer, a poder, Señor, prepararnos, Señor, para poder decir, fue difícil, pero aquí estamos y valió la pena, Señor. Padre Santo, Padre bendito, quédate con nosotros durante este resto de semana y prepáranos para el próximo martes para estudiar Ezequiel, Señor, que también es un libro maravilloso, Señor, que también es una introducción a Daniel y que necesitamos estudiarlo. Por eso te pedimos que prepare nuestras mentes para que podamos empezar a estudiar este maravilloso libro, Señor. Padre Santo, Padre bendito, gracias, Señor, de nuevo. Acompáñanos en esta noche, permítanos gozar de una buena noche, de un buen descanso, Señor. En el amado nombre de Cristo, mi Señor, lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Amén. Gracias. Ahora sí, hermana Marlena, sí, va a tomar agüita y haga el estudio que tiene que hacer. Gracias, mi hermano. Gracias a todos.
Un Gracias a abrazo todos. para todos. Que les vaya Chao, hermana Teresina. Chao, chao. Chao, hermana. Feliz Y hermano noche. Claudio, chao. Fuimos 9 al final. Claudito. Bien. Estuvo bueno. Fernandito, ahí le presentó, Fernando, y le presentó a la hermanita Valeria también. La hermanita Valeria, ella es de Radal. Es una hermanita que también será de mucho apoyo para nosotros. Ella La hermana también Valeria Sí. es la esposa del estudiosa de hermano las Julio, ¿cierto? poesías. No, Julio. Es la esposa del hermano Julio. Sí. Sí, Esposa ah, de- sí. Ah, yo la Sí. conozco, lo que pasa es que usted no se acuerda de mí tal vez, pero yo en algún momento conversé con usted allá en donde viven allá en Radar. Ya. Sí, en algún momento ahí conversamos con el hermano Julio y en una reunión de colportores, me acuerdo que estuvimos ahí, Diana también estuvo en esa oportunidad. Sí, va harta gente. Y, claro, usted no se acuerda porque hay mucha gente que vaya a ese lugar. ¿Usted me había visto a mí? ¿A la hermana No. Valeria? ¿A la hermana Sarita no? No. No, yo no me recuerdo de usted. Solamente conozco a la hermana Gilda aquí. Sí. Ah, ya. Pero es que Ya, ahí, pues, hermano, nos ahí vemos aparece, entonces. ahí aparece el nombre Sara, ¿es la hermana Valeria o no? Porque ahí aparece Sara Quinteros. No. Me confundí. Yo soy de Quintero. La hermana Valeria no aparece, parece que se salió ya. Ahí No, aparece. ella está ahí. Es que la señal no es muy... Hola. Esta es la hermana Valeria. Ahí tenemos a ver. Ahí está la hermana Valeria. Ahí está. Sí, ¿Dónde está hola. la hermana Valeria? Lo que pasa es que aquí tengo muy Hola, mala hola. señal. Yo estoy en la montaña acá, entonces Sí, no, Ella. si tengo acá, mala no, señal. se escucha, yo escucho como medio entrecortado de repente, por eso que, Claro. Claro. sí, pero algo escuché del tema, hermano Fernando, y me quedé con algunas inquietudes, debe haber estado bueno, no alcancé a conectarme al comienzo, Sí, pero pero escuché algo. ¿Lo va tranquila. a mandar, hermano? ¿Hermano lo va a mandar de nuevo Sí, mire, al grupo? después de que hacemos la reunión, yo mando el enlace porque yo hago alguna edición por ahí, porque de repente cosas que son conversaciones yo las quito y guardo el video. A veces hablamos de más. Claro. Y después lo subo a internet y ahí lo comparto. ¿Ya? Lo purifica. Ya. Ya, lo esperamos entonces, hermano. Lo transforma en algo prudente. ¡Oh! Bueno, Qué bueno que hoy hubo un grupo selecto. Estamos Santiago, Radal, Molina, Chillán, Rancagua. No, pues qué lindo. qué lindo. Estamos internacionales. Yo creo que debemos ponerle un nombre bien, bueno, toca chileno porque son la mayoría, pero un nombre a nivel Chile. Así que vamos mirando qué grupo, a ver, no sé, los... Remanente. Remanente. el remanente. Ahí vamos mirando. Mucho, hermanita. Mucha hermanita. El remanente. Y de a poco le vamos colocando fiel. Sí. Nosotros no somos los buscadores. Claro, ahí ya, bueno, vamos purificando. Sí. Chao, mi hermano. Perseverar nomás, hermano. Bendiciones para todos. Chao, chao. Dios les descanse, Dios los bendiga. Chao, Dios les María. bendiga a todos. Igual. Saludos. Chao. Muchas gracias. Chao, Ustedes, chao. por la hermanita Valeria, Manzanita.